y nos acompañan porque creo que los dos comparten dos intereses, aunque viven en dos mundos un poco alejados. Se cruzan en varios sitios a lo largo de su vida y casi antes de hacer una presentación no merecida, preferiría que cada uno de vosotros nos contaseis vuestra historia, las cosas relevantes y sobre todo el por qué os preocupa la democracia. Buenas, yo soy Marc. Actualmente estoy estudiando un máster en Yale, pero mi experiencia con la democracia empieza desde muy joven, cuando con 10 años en el consejo en mi ciudad tenían un consejo para niños de 10 años que un poco entraban y promovían las ideas de los jóvenes sobre el cambio a nivel municipal. Y allí empecé a entrar en contacto con la política, a entender la importancia de la política y de la democracia para nuestro futuro. Y esto ha hecho que me quiera involucrar en la democracia. Yo soy economista y soy politólogo también. Y estuve trabajando en consultoría antes de empezar mi máster justo en Relaciones Internacionales. Bueno, yo soy Juan Zafra y no me atrevo a definirme yo mismo, la verdad. De formación, originariamente soy periodista, estudié periodismo, ciencias de la información en la Universidad Complutense hace ya tantos años que casi me he reconvertido varias veces, porque luego he completado la trayectoria profesional y la formación pues, con ámbitos tan diversos como la inteligencia artificial, que tengo un máster en inteligencia artificial aplicada a la gestión directiva y vengo dedicándome a la comunicación corporativa, institucional y a la asesoría en transformación estratégica de las empresas desde hace ya muchos años. He participado en comunicación de gobierno del año 2004 al 2008. He trabajado en la Secretaría de Estado de Comunicación del Gobierno de España durante una temporada y en empresas privadas del sector mediático o del sector de las telecomunicaciones, y actualmente dirijo la revista Telos de Pensamiento, Sociedad y Tecnología, que edita Fundación Telefónica, y entre otras cosas también soy secretario general de la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas. En fin, soy ciudadano multiatareado. Pero eso significa que por una razón u otra tienes que trabajar en un ámbito como es el de las instituciones, el ámbito político, te has topado con los procesos democráticos varias veces en tu vida y todo eso ha ido dejando muchos pozos que seguro que ahora los compartirás con nosotros. Creo que la parte más bonita de la sesión de hoy es que podamos compartir desde la diversidad de nuestras vivencias, porque al final cada uno de nosotros hemos ido viviendo las transformaciones de la sociedad coincidiendo con diferentes momentos de nuestras vidas y también con un entorno social muy cambiante. Así que con eso voy a empezar la primera pregunta que os comenté cuando estábamos preparando todo esto y tiene que ver con algo que yo creo que a todos nos carcome, ¿no? ¿Es monolítica la democracia en su práctica actual? O sea, al final nos están diciendo esto es. Y esto es lo que tenemos que practicar. 4 años cada ciertas cosas y el resto pues que hay que hacer mucho esfuerzo para que se note un pequeño cambio. Quien quiera, ¿eh? Si no, invito. Le dejo a Juan que empiece, que yo he empezado antes. Bueno, ya adelantabas en el mensaje previo que nos mandabas que esto iba a ser una conversación bien compleja. Y Marc es mucho más estudioso que yo de estas cuestiones. Lo mío es casi diría que una cuestión práctica, ¿no? Pero, bueno, pues la democracia es monolítica en su práctica. No, diría que no. O sea, creo que a bote pronto la respuesta que me saldría inmediata sería decir sí. Está tan procedimentado todo que podríamos pensar que es monolítica. Me gusta
me gusta pensar que no, y como me habéis oído seguramente en otras ocasiones los que me estáis escuchando, vivo instalado en el tecnooptimismo humanista y ahora en el activismo, en esa dirección. Entonces, creo que en la sociedad de la información, las tecnologías, a pesar de luego podemos, si queréis hablar más, ¿no? Aunque la tecnología puede condicionarnos en gran medida nuestra manera de pensar y de hacer, también es una herramienta que amplifica la voz de la ciudadanía y que permite un activismo también en favor de la democracia y una participación. Es verdad que el verdadero reto está en que las instituciones, que sí pueden ser monolíticas o pueden tender a esa actitud monolítica, el gran reto es que las instituciones escuchen esas voces, atiendan esas voces, que la ciudadanía realmente participe en la toma de decisiones, pero que también las instituciones hagan a la ciudadanía partícipe. Si hoy no se hace esto, es porque no se quiere, pero no es la democracia quien es monolítica, la que es monolítica. Son las personas que tienen la capacidad de cambiar la forma de gobernarnos quienes pueden tender a ese a ser monolíticos. Sí, yo creo que como ha dicho Juan, la democracia no es monolítica, pero sí que las instituciones se basan en un proceso que tiene que estar predefinido y que sí que puede parecer rutinario o cansado, pero la democracia no es solo ir a votar cada 4 años o cada 3 o cada 6, dependiendo de en qué país estés y cómo se estructure. Es mucho más, es el preguntarse, el debatir, el ir a buscar a tu concejal, irle a preguntar qué haces, por qué no defiendes esto, que yo creo que aquí es mucho lo que nos falta a nosotros. Tenemos una cultura de que la democracia es ir a votar y hay unos señores que se ocupan. No, la democracia es una ocupación de cada uno, de cada día, de salir, de ir a preguntar, de generar un debate, de ir a molestar a los electos. Y yo creo que eso es lo que nos falta y hace parecer que sea monolítica la democracia. María, ¿tú cómo lo ves? Yo estoy de acuerdo, creo que la democracia permite, que es al final lo que tiene que dejar, son unas reglas que permite que los ciudadanos seamos ciudadanos activos. No sé si se me oye porque he visto que se para todo. ¿Me oís? Sí. Yo, de hecho, María, es que yo no oigo a María. Sí, ahora se nos ha congelado, María. Ahora sí, se nos ha congelado ahora. Pero hasta hace un momentito. A mí se me va. Estaba funcionando. ¿Me oís? Ahora. Ahora sí. Ahora. Vale, perdonad, no sé qué ha pasado. Nada, yo decía que creo que sí, que la democracia no es monolítica, sino que deja una serie de reglas para que seamos los ciudadanos los que tomemos ese papel activo, y estoy de acuerdo con Marc en que a veces no lo asumimos o no creemos que la política tenga que ver con nosotros diariamente y la asumimos como algo que está por encima o detrás. Y creo que, sin embargo, es dinámica. Creo que sí que tiene mecanismos para que participemos. De hecho, lo que hay que hacer es conseguir que entren las instituciones, como bien habéis dicho. El activismo y el asociacionismo está muy activo en nuestra sociedad civil, yo creo. A lo mejor hasta ahora han tenido más papel los sindicatos o empresas o asociaciones de grandes empresarios, y lo que hay que hacer es que esos movimientos sociales y esas pequeñas asociaciones que trabajan a lo mejor pues con las personas más vulnerables sean las que más voz tengan. Pero creo que las reglas que tenemos son suficientemente abiertas, aunque podamos revisarlas, como para que seamos nosotros los que tomemos ese papel activo en todos los ámbitos de la vida. No solamente creo que la democracia ha llegado también para permear en ámbitos de la vida como la universidad, como el trabajo, como lo familiar, para repartir cuidados, para Entonces creo que eso es algo que tenemos que reflexionar más, y a mí lo que me sorprende es que de la democracia hable solo la gente que estudia ciencias políticas o que se dedica a ello. Creo que de la democracia tendríamos que hablar todos, y por eso me parece muy interesante un ciclo así abierto a que la ciudadanía piense sobre ella. Como ha dicho María, si puedo responder, quería poner un ejemplo de Estados Unidos, Claro. ¿no? Aquí por temas, nos querían quitar los visados ahora en junio,
y hubo todo un movimiento estudiantil para que eso no pasara. Y un poco a través de ese movimiento vi cómo funciona aquí en Estados Unidos, digamos, la democracia o la participación. Lo que la gente hace cuando hay una ley que no les gusta es llaman y organizan a la ciudadanía para que llame a su representante y le diga, mire, señor, que esto está mal, que esto a mí no me beneficia. Y generan un evento social que llame al representante con el objetivo de que el representante vea que si no hace lo que quieren sus electos, sus electores, va a perder la reelección. Entonces yo creo que ese enlace que nosotros tenemos perdido en España, porque si tú en España preguntas quién es tu concejal o quién es tu diputado, la gente te va a decir, pues, el presidente del partido. Pero no van a saber quién está aquí, que sí que en otros países se conoce más quién es. Este señor me defiende a mí en el Parlamento. Y un poco nos falta saber quién es la persona que nos representa para poder ir a hacerle presión o decirle, mire, es que estos son los problemas que tenemos y usted tiene que solucionar esto, no sé qué me dice de otros problemas. Sí. Bueno, es que estábamos hablando de instituciones casi a nivel abstracto, ¿no? Y ahora ya Marc empieza a fijar el foco en algunas instituciones, ¿no? Hablamos de las instituciones de gobierno, hablamos del Parlamento, hablamos de las instituciones que canalizan la participación ciudadana en la cosa política, que en primera línea son los partidos, bueno, son las organizaciones de la sociedad civil que se mueven para hacer llegar a los partidos, a los grupos parlamentarios y a las instituciones de gobierno la participación. Bueno, es todo esto que estábamos en la respuesta inicial comentando, bueno, atañe a muchísimos agentes de la cosa pública y cada uno tiene su sintomatología, ¿no? Hay mucho que trabajar. Podemos seguir avanzando. En todo eso, fijaros que todos vosotros estáis hablando de una mayor conciencia de lo que significa un sistema que todos hemos aceptado y que de repente también lo hemos votado, estamos siendo críticos con él, estamos depositando nuestras confianzas o nuestras esperanzas de que las cosas vayan a mejor, que se vayan solucionando diferentes problemáticas, contando con que el sistema entiende los problemas de la gente. Que yo, o sea, desde mi perspectiva muchas veces digo, no está tan claro que porque alguien tenga un problema, ese problema jerarquice en sentido de ciudadano, administración, hasta que el que tiene que tomar la decisión tome conciencia de ese problema y lo considere dentro de su agenda de prioridades para resolver, ¿no? Hay muchas veces que dejamos que las cosas se hagan bola y de repente ya hasta que se convierten, hasta que no son un debate público, no se resuelve. Entonces, y veo que todos compartís el que al ciudadano le falta todavía participar más. Y yo no sé si es una cuestión de que nos falta cultura democrática en ese sentido, o estamos, como decía Marc, que no conocemos a la gente, o que nos da mucha pereza, o qué podríamos hacer para mejorar esa conexión entre lo que votamos y lo que esperamos que resuelvan o que nos ayudan. ¿Cómo planteamos esa disyuntiva? Yo creo que, bueno, hay que revisar todo, o sea, creo que hay que también plantearse, como digo, el papel como ciudadanos, y creo que hay dos cosas que podrían ser interesantes. Una es volver a lo local, en el sentido de que, como ha dicho Marc, conocemos al secretario general del partido, pero no conocemos a los que nos representan en el pleno del distrito, que a lo mejor en mi día a día pues tiene más que ver con lo que yo hago, o me determina más mi concejal o quien trabaja. Entonces creo que hay que volver a lo local, hay que ser consciente del papel que tiene nuestra denuncia social, porque como has dicho, lo que no se denuncia no pasa a esa agenda pública y además tenemos que empezar a pensar, creo también, y esto quizás más para los gobernantes y para el Poder Legislativo, en el largo plazo y en no solamente resolver los problemas que tenemos ahora, sino en ponerle solución de fondo por eso creo que necesitamos una reflexión tanto ciudadana como de las instituciones. Gracias, María, que te he soltado ahí, te da el pase. Como antes no te había mencionado, perdón, que es que te veía congelada en la pantalla.
Bueno, yo antes hablaba de eso, es claro, esto, la escucha no es unidireccional, la construcción de la cosa pública es una cuestión colectiva, no puede partir de unos hacia otros, tiene que ser algo colectivo, ¿no? Y yo digo muchas veces que esto de la participación ciudadana es casi una entelequia, ¿no? Porque es algo de lo que hablamos y cuesta muchísimo conseguir, ¿no? Las razones son muchas y en este momento, en esta coyuntura, diría, global y trayéndolo a lo local, como decía María, es que la desafección es muy grande entre quienes están gestionando, quienes están ocupando puestos de poder que les permite tomar decisiones y quienes pueden estar deseando impulsar cambios en una dirección u otra, ¿no? Ese desencuentro es muy fuerte, se ha acentuado muchísimo en esta crisis, como ocurre cuando se producen crisis tan graves, todo se acentúa muchísimo y entonces creo que hay además es una cuestión de voluntad, en primer lugar. Todo esto que estamos viviendo, el adaptarse a este momento de cambios tan trepidantes, que además se juntan con esta crisis, con esta pandemia tan grande, significa sobre todo renuncias, flexibilidad y renunciar a estar ocupando un puesto, un cargo y asumir que no estás capacitado, que no eres capaz de entenderlo, que no eres capaz de atender las demandas de la ciudadanía, ni siquiera de gestionarlas, de atenderlas. Y eso creo que se está produciendo en gran medida en quienes ocupan puestos de poder, es decir, que no escuchan porque no quieren escuchar y no quieren escuchar porque no quieren renunciar a esa parcelita, grande, pequeña, mediana, de poder. Yo creo que aquí se juntan diferentes cosas. Y por un lado se junta la falta de pedagogía sobre el sistema. Yo, por ejemplo, en la educación obligatoria nunca había tenido una clase de cómo funciona el sistema democrático o cómo nos gobernamos, que es una cosa que no se cuenta. Sí que se había intentado impulsar la asignatura Educación para la Ciudadanía, pero eso llega tarde. Pero pues yo creo que por otro lado también hay el hecho de que no se defiendan los intereses de todos los ciudadanos, llega por una falta del centro político. No hay nadie que defienda y representa o compita por el centro político. Los partidos cada vez están yendo a defender a grupos más pequeños o más sectarios, podemos decirlo, para decirlo de alguna manera, aunque no sean sectas. Pero eso hace que nadie se prepare para los objetivos a largo plazo o diga, mire, es que estos son los problemas que tenemos y vamos a luchar los votos por esos problemas a largo plazo. Y finalmente los políticos, ¿no?, que son siempre los más eficientes, son aquellos que entran a gobernar con ideas. Con unas ideas tienen un plan y un proyecto. Lo cual me hace preguntarme si, o sea, por ejemplo, Margaret Thatcher, que podemos estar no de acuerdo, pero tenía un plan. Y ella tenía el plan y era lo que iba a conseguir. Si en nuestro sistema político hay ideas. O lo único que se quiere es ir a estar. Pues sí, lanzas además un... ¿Perdona, Juan? Hay mucho gesto, ¿decías? ¿no? Mucho gesto, mucha escenificación de todo, ¿no? La escenificación valía antiguamente, cualquier tiempo pasado, la única certeza que tengo es que fue anterior, ¿no? No sé si mejor o peor, pero la cuestión es que esta escenificación se reservaba para las campañas electorales y la campaña electoral permanente pues ya impregna toda la acción de gobierno a todos los niveles y entonces se va a la escenificación pura y dura sin plantear a la ciudadanía cuál es el proyecto que pretendo, ¿no? Sin dar señales claras de cuál es el proyecto, sino simplemente eso, gestos que te llevan a titulares. Los titulares se hacen, yo diría que con el propósito, se hacen quienes se utilizan estas prácticas con el propósito de perpetuarse en esa posición de dominio. No sé, os comparto. Yo desde siempre he pensado en la administración como esa gente capaz de mantener
el orden, da igual el desorden que reinara fuera. O sea, tú llegabas a una administración y más bien más mal te podían gestionar lo que fuese. Una beca, un empadronamiento, una multa, porque más o menos tenían esa parte resuelta. Y de repente, cuando ocurre todo esto de la pandemia, ves que empiezan a encontrar dificultades incluso para las gestiones más básicas, porque los cauces digitales no estaban bien integrados dentro de los cauces normales y todo eso, y un funcionario público empieza a tener dudas de si llamar por teléfono a alguien que necesita un algo cuando no estaba dentro de sus competencias era una cosa normal y natural. Y eso siempre me ha hecho, o sea, siempre me ha hecho pensar que teníamos unas instituciones que a nivel funcionarial, a nivel regulatorio, a nivel de orden y gestión funcionaban muy bien, y de repente la crisis como que lo ha trastocado. ¿Y por qué estoy compartiendo esto y no estoy compartiendo otra cosa? Porque creo que de repente nos está entrando ante un cambio que efectivamente necesita escuchar cómo, o sea, las instituciones necesitan escuchar a todos los niveles, no solo políticos, sino hasta el funcionario más básico, tiene que poder expresar hacia la institución cuáles son los problemas que le está viendo a la hora de resolver las gestiones más básicas, como también de ser en las instituciones ser permeables a cómo los ciudadanos no podemos resolver nuestros problemas del día a día. O sea, hace poco tenía que hacer un trayecto, me monté en un taxi y me decía, ¿tú puedes creerte que llevo no sé cuánto tiempo yendo a que me actualicen la licencia de taxi? Y como los funcionarios están de teletrabajo, pues entonces no hay forma de acceder a ellos. Y entonces no sé cuántas veces que he ido y que no me lo resuelven porque no coincido con la persona en cuestión. Y claro, dices, a ver, muy bien que de repente hayamos encontrado la solución para irnos a trabajar y que el mundo no pare, pero ¿hasta qué punto hemos entendido que a los ciudadanos hay que seguir dándoles aporte en todo eso? Y dices, vale, ¿y de dónde llega este problema? Llega en que no tenemos una ley de teletrabajo, pero entonces, ¿quién entiende? Y se empiezan a generar allí unos movimientos de convección de ciudadano que tiene que contactar con un funcionario que no tiene directriz de arriba, ministerio que tiene que acordar en junta de gobierno porque lo tiene que pasar por el Congreso de Diputados. Es un jaleo muy grande para resolver los problemas de la sociedad y cómo nos estamos encontrando día a día con fisuras que entorpecen el progreso de una sociedad de 40 millones de personas, por lo menos, y que todavía se tiene que coordinar con una entidad más grande que es Europa y otra que todavía es más mayor, que son todas las alianzas internacionales. Todo eso se puede resolver únicamente con la participación, con la educación, con que la gente entienda que tiene que ser, no sé, muy celosa de cómo se está gestionando el costo público. ¿O existe alguna otra forma de gestión que nos permita resolver nuestros problemas, sean grandes o sean pequeños? Acabo de abrir un súper melón, así que... Vale, voy a responder muy rápido. Yo creo que además los expertos son ellos. Yo creo que efectivamente la política tiene que ser capaz de adecuarse a todos esos cambios y por eso la política tiene algunas licencias que, por ejemplo, no tendría el derecho o al derecho le cuesta más o va más lento. Entonces yo creo que ahí lo que tiene que ser capaz los políticos y las políticas es de escuchar más efectivamente e intentar meterlo diariamente. No trabajar por esas ideas preconcebidas, sino por la realidad que además supongo que la pandemia ha hecho cambiar muchas de esas ideas. Y quiero enlazarlo con otra pregunta, pero bueno, cuando contestéis a todo, relacionado también con algo que mencionaba antes Juan, que era sobre ese reconocimiento de las limitaciones, que yo creo que hay que reconocerlo tanto en la administración y ese enorme monstruo que describía Kafka y que a veces da miedo al ciudadano, tanto sus limitaciones como las de los propios políticos. Y yo ahí me pregunto si no solamente es esa autocrítica, sino también ver que los problemas que tenemos ahora son bastante complejos y hasta qué punto algo que depende de personas y en última instancia de una persona puede ser gestionado con la diligencia que requiere la gravedad y la complejidad de estos problemas. Me había notado la palabra complejidad. Es la complejidad de los tiempos. O sea, las
las soluciones ya no son lineales porque nada en esta vida es lineal ya, ¿no? A no conduce a B ya directamente, ¿no? Y tiene unos efectos imprevistos cualquier decisión que se toma. Pero precisamente por eso se requiere mucha humildad, ¿no? Mucha flexibilidad. María hablaba de capacidades, de reconocer también las propias incapacidades. Ahora, también requiere mucha apertura, ¿no? Yo digo que estos tiempos exigen de cada una de las personas un motor GTC, generosidad, transparencia y colaboración. Y no se me ocurre, dices, ¿y eso cómo lo aplicas? Bueno, pues en primer lugar lo aplicaría en esta cuestión que nos planteas de la administración, diciendo que cuando se quiere, se puede. Cuando estás en posiciones de poder, si quieres, puedes. Te buscas las vueltas. Quiero mencionar, y yo estaba allí, podría decir, que aquí se modificó la Constitución en un artículo concreto cuando se exigió, ¿no? Y se hizo casi de un día para otro y se modificó la Constitución. Lo estamos viendo en estos tiempos tan difíciles de pandemia y tan complejos, con la complejidad desorbitada, ¿no? Estamos viendo cómo cuando se quiere, para lo bueno y para lo malo, se puede. Se articulan medidas en algunas ocasiones incomprensibles para muchos, ¿no? Pero pueden serlo unas u otras, ¿no? La cuestión es que finalmente cuando se puede, se quiere. Y eso aplica tanto a gobierno como a administración, sin duda. Pero, repito, exige una actitud GTC, generosidad, transparencia, colaboración y asunción de las propias incapacidades, como decía María, sí. La verdad es que me gusta mucho este GTC que dice Juan. Yo el punto que quería llevar era diferenciar un poco entre lo que es, digamos, la administración de lo que es la política, ¿no? Al final, lo que es la administración es una serie de servicios que se dan a los ciudadanos. Y como está creada la administración, es un sistema burocrático, que es que da igual, que tiene que tratar a todo el mundo de manera igual. Es decir, que si yo he ido una vez a la administración y me faltaba un papel y no me hacían el trámite porque me faltaba un papel. Pero es que esto es la administración, que tiene que ser imparcial y dar a todo el mundo igual. Sí que es verdad que también me he encontrado que una vez le decía a la persona que está en la oficina de atención nacional del ayuntamiento, que es como, ostras, hay este problema, tú no se lo dices a tu jefe que escucha, hay este problema, pero es que la administración no está hecha para que sea una cosa que coja los problemas de la calle y los suba para arriba. Está tan jerarquizada que faltan sistemas para poner estas cosas. Y yo quería traer un poco el tema de la tecnología. ¿Cuál es el rol que puede tener la tecnología? Que puede ser bueno, puede ser malo. Por ejemplo, en China, en el estado este donde se está aplicando el Social Credit System, que te controlan toda tu vida, el Estado va a saber cuáles son tus necesidades y cuáles son los problemas. ¿Pero queremos realmente esto? Y no sé, Juan, tú que eres experto en inteligencia artificial, cuéntanos cómo ves tu visión. Tenía que salir China en algún momento, claro. Bueno, hace quizá ya un par de años la Unión Europea abrió un debate, Ciudadanía Plus, Citizen Plus, que era un programa en el que estuvieron haciendo análisis y focus group en varios países de Europa. Hay documentación amplia en la Comisión Europea al respecto. Incluso había una invitación a que se continuara el debate en los países europeos sobre qué modelo de ciudadanía quiere Europa. Y definían diferentes escenarios. Uno no le ponían nombre, no lo situaban en ningún sitio. Uno era claramente el modelo chino, un gobierno que lo vigila todo, que lo dirige todo, que utiliza intensivamente las tecnologías para llevarlo a cabo. Otro modelo era el de las grandes corporaciones que hacen eso mismo, pero se rigen por los criterios del mercado y unas veces colaboran con el gobierno y otras no, y unas veces con los ciudadanos y otras no.
Y otro escenario era el de la cooperación, la apertura, la participación de los ciudadanos por encima de los mercados o de eso que llamamos antes las instituciones, ¿no? Bueno, dices, ¿por cuál apostarías si al que Europa no le pone nombre, ¿no? Pues parece que nos llevaban hacia ahí, ¿no? Europa se ha constituido como el garantista de los derechos ciudadanos ante el avance de la tecnología y el impacto que tiene la tecnología en derechos y libertades. Claro, eso significa que Europa, pues en términos de aparición de nuevas grandes referentes empresariales que se fundamentan en el uso de datos y el conocimiento de los ciudadanos o de los usuarios, si lo llamamos así, pues va más lenta, va indudablemente más lenta, ¿no? No tenemos un Google europeo, ni un Amazon, ni un Facebook, ni un Microsoft, y así tantos, ¿no? En China, en cambio, sí tienen un Alibaba y tantas otras, ¿no? Y un WeChat y tantas otras, porque no solo tienen esa capacidad de perfilar y de conocer a los usuarios, en definitiva a los ciudadanos, sino que además tienen todo el apoyo del gobierno para salir adelante. En Europa todo eso no lo tenemos, por tanto nuestro modelo es distinto, es diferencial. No sé si era esta la cuestión, pero diría, no tengo respuesta para eso. Hay que hacer una reflexión colectiva en Europa sobre qué queremos ser. Me voy a colar un momentito para hablar de esto de la tecnología, porque justo en septiembre me ofrecieron participar en una charla para hablar de blockchain y desde mi visión dentro de la administración pública, ¿no? Y digo, pues me voy a documentar. Y cuando me estaba documentando, la mayoría de la gente que habla de blockchain, en lugar de llevarlo a la parte de LegalTech, o sea, los smart contracts, de la trazabilidad de los documentos, de los procesos, de validación entre pares, y, o sea, hay una cantidad de cosas que hacer allí increíbles. Y que, sobre todo, muchos de los procesos administrativos es que ya están sujetos a muchos procesos que obviamente se tienen que adaptar a la tecnología blockchain, pero no estamos partiendo de cero y que se podría mejorar toda esa gestión documental, trazabilidad, incluso la parte de compliance, de que todo cumple la legalidad y que se puede ir chequeando paso a paso. No, pero toda la gente de blockchain tiraba por el cómo gestionar las contrataciones, las subvenciones y cómo tokenizarlo todo para acabar con cryptocurrencies. Yo creo que todos los que estamos en la sala y los que nos están escuchando saben que los cryptocurrencies están muy bien, pero llegarán. O sea, quiero decir que está más cerca que adaptemos nuestros procedimientos y nuestra administración a LegalTech, que pasemos directamente al mundo de las cryptocurrencies y todo lo que hay alrededor de ellas, ¿no? Pero que me parece muy alarmante el que nuestra administración pública no opte por proyectos de investigación, de innovación, en pro de la agilización de todos esos procesos. Porque luego hablamos, o sea, a la par que tú no estás agilizando todos esos procesos y luego te encuentras con una situación de pandemia que te lo trastoca todo, también ocurre otra cosa, que cada vez los ciudadanos somos más críticos con las transparencias, con los procesos de decisión más participativos que podrían mejorarse sustancialmente si se introducen estas tecnologías. Porque no es lo mismo que abras un portal donde la gente vota, incluso de forma anónima, y que eso acabe alterando una ordenanza o cualquier cosa, que tú directamente gestiones todo de una forma muchísimo más garantista desde el punto de vista jurídico y que vayas recogiendo las diferentes opiniones, contrastándolas con lo que se puede y lo que no se puede a día de hoy, y también viendo cuáles son los márgenes a mejorar en cuanto a participación, ordenanzas y demás, ¿no? Y creo que todavía tenemos muchísimo que hacer. ¿Lo haremos? Pues yo espero que sí.
pero también depende de que la población lo vayamos exigiendo. Oiga usted, ¿yo por qué tengo que rellenarle la misma hoja en papel que en ordenador? Cuando sabe, mi empadronamiento lo tiene ya, mi DNI lo puede contrastar, mis cuentas las tiene Hacienda y si no la tiene Hacienda, las debería de tener y otras muchas cosas que al final impactan en el día a día del ciudadano, pero no solo eso, en la credibilidad o en la confianza que pueda tener en la administración pública, que sigue siendo la cara visible de toda nuestra estructura democrática. O sea, ya no es yo estoy de acuerdo con Marc en que hay que distinguir entre administración pública y política, pero para el ciudadano de a pie, pues son los que mandan, son los que gestionan el coso público y tú cuando tienes un problema vas a tu junta, vas a tu ayuntamiento o miras al gobierno central. Pero tu primera cara de esto es el funcionario de la SEPE, tu médico de atención primaria, tu profesora de la escuela o el policía municipal que te encuentras. Y esos todos son administración pública. No sé si me explico la situación, que yo creo que a pesar de que nosotros queramos distinguir entre las dos estos, para la gran mayoría de nosotras forman parte de un único sistema que tenemos que ver cómo lo agilizamos y cómo le damos el soporte para que nos dure muchísimo, muchísimo tiempo más. A mí otra cosa que me gustaría saber es también qué opina la gente, la población, la ciudadanía sobre, por ejemplo, esta automatización o esta digitalización. Yo creo que hay mucho escepticismo respecto a las redes sociales, mucho desconocimiento también respecto a cómo nos afectan y bueno, a raíz, por ejemplo, del documental del dilema social se ha visto claro y a lo mejor han empezado a surgir nuevas preguntas. Entonces, yo creo que es inevitable ese rol de la tecnología y que mejoremos y que lo utilicemos para mejorar la calidad de vida de las personas, el acceso a la información segura, la posibilidad de participar, pero también siendo conscientes de esa otra cara del control que eso supone. Yo creo que falta mucha educación también a la ciudadanía sobre los controles que hace la tecnología. Yo es que no tengo ni idea, ¿no? Pero soy una ciudadana que intento informarme para saber en qué medida mis derechos están afectados cada vez que me apunto por ejemplo, a una página web, ¿no? Entonces, me gustaría también saber, yo creo que la ciudadanía quiere mejorar, por supuesto, esos servicios públicos que le ofrece la administración, pero a costa de qué, y en parte hay un gran movimiento de volver a humanizar las relaciones también políticas y de hecho creo que un problema muy grande que hay con la administración es esa desvinculación porque la vemos como una máquina y no como, y muchas veces la propia persona que está detrás de la taquilla no puede ayudarte más aunque lo quisiese porque no está actuando como persona independiente sino como esa máquina. Entonces creo que hay que utilizar las tecnologías pero siempre con esa perspectiva de educación sobre ello y humanización de las mismas. Yo creo que lo que ha dicho María es muy importante sobre el hecho de que estas nuevas tecnologías van a alterar nuestra vida. Y me gustaría juntarlo con el comentario de Juan de que no tenemos un Google o grandes empresas tecnológicas europeas. Y esto es malo, porque quiere decir que al final, digamos la autonomía o la soberanía de un Estado, o en este caso de Europa, viene determinada por su capacidad económica y su capacidad tecnológica. Y en la capacidad tecnológica nos estamos quedando atrás. Lo que quiere decir que no podremos ser independientes y que cada vez estaremos más dependientes de los modelos de otros países o de lo que los americanos o los chinos nos vengan a imponer. Pero nuestro modo de vida, nuestro sistema democrático, nuestro estado del bienestar está en entredicho porque no tenemos con qué defenderlo. Estamos perdiendo nuestra soberanía a través de esta erosión tecnológica que estamos teniendo. Y si puedo hacer ahora un inciso televisivo, un publicitario, una de las acciones con las que yo colaboro es Talento para el Futuro. Y desde Talento para el Futuro lo que estamos haciendo ahora es un pacto intergeneracional, ¿no?, para proponer ideas sobre los objetivos a largo plazo y en qué podemos ponernos todos juntos para trabajar para el futuro del país. También hay... Gracias, Marc. Interesante, me lo anoto para echarle un ojo. También Marc hablaba antes de pedagogía, ¿no? Y esa pedagogía también atañe a la administración, a la función pública,
en el conocimiento de las capacidades tecnológicas que hay disponibles, incluso a la normativa que hay respecto a cómo interactuar con la ciudadanía en la resolución de problemas o en la aplicación de soluciones, o ¿no? Cuántas veces, todavía, no sé, comentabais antes, cuántas veces vamos a una ventanilla y te piden fotocopia del DNI. Dices, ya, pero si es que el DNI lo tiene usted, no tengo que traerlo yo fotocopiado, ¿no? Fue usted el que me lo expidió. Pues seguimos así, ¿no? Y a partir de ahí tantísimas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, es también una cuestión, eso, primero de pedagogía, de conocimiento de lo que hay, y luego también de gestión de muchos elementos que influyen en el buen funcionamiento de la administración, como la política de compras públicas, las políticas de innovación y cómo estas pueden estar vinculadas o no precisamente a las compras públicas. Bueno, Maisun, tú hablabas del blockchain. A mí me cuesta ver que lleguemos ahí. Ojalá, ¿no? Y hay iniciativas, por ejemplo, en el ámbito de las ONGs que están funcionando con la aplicación de blockchain para la trazabilidad, que es transparencia, que es agilidad, que podrían ser aplicables en ámbitos de la administración, no ya estatal, sino, bueno, local, y que me gustaría verlo, ¿no? Por todo lo que tiene que ver en ese sentido, sobre todo de transparencia y agilidad. Pero pues yo ahí soy muy escéptico, ojalá llegue, pero hay tanto que cambiar que no sé por dónde empezarías tú. Ahora te lanzo yo a ti una pregunta. Yo creo que empezaría primero por esto de hacer las cosas más participativas y perderle el miedo a que las personas den su opinión sobre diferentes cosas, ¿no? Yo creo que en algún momento y ya esto es un mea culpa, que en tono, pese a que llevo poco tiempo en el ayuntamiento, que hemos perdido el foco en que lo importante de la administración del sistema democrático, del sistema de partidos y todo esto, es el bienestar de las personas que viven dentro de unas fronteras, y ya sean las españolas, las municipales, las regionales, las estatales o las europeas. Y en tanto en cuanto hemos despegado esa visión del ser humano con toda su complejidad que decía antes María, y nos hemos ido a un pragmatismo que hoy por hoy resulta nocivo, necesitamos otra vez volver a poner a hablar, a contactar con ese ciudadano y decirle, pero vamos, ¿cómo lo harías? ¿Qué te gustaría? Y por primera vez en la historia creo que el tiempo no nos tendría que importar. Si bien en los años anteriores, no sé, yo soy muy crítica con la era industrial porque creo que nos obligó a acelerar muchos cambios en los que no merecía la pena ni sentarse a preguntar sobre cómo lo estábamos haciendo. Lo importante era garantizar unos derechos porque se estaban... o sea, los derechos humanos de repente habían desaparecido y o sea, no los teníamos definidos, quiero decir, pero que la aparición de la era industrial acabó con muchas cosas que antes lo teníamos garantizados por ser seres vivos únicamente. Entonces empezamos a ser, pues, utilitarios de un sistema productivo en cadena, no sé qué, competitividad, y nos llevó a unos lugares un poco extraños. Recuperarlo otra vez con la era digital creo que tiene todo el sentido del mundo, y por eso María y yo estábamos hablando del contrato social, y visto que nuestro futuro no va a depender de lo que hagamos con nuestras manos, sino con la creatividad y el talento que aportemos cada uno de nosotros, casi merece hacer un stop, think and go. O sea, como tenemos una maquinaria administrativa que afortunadamente funciona, dejémosla funcionar mientras abrimos ese debate de cómo queremos definir nuestro futuro y cómo queremos volver a tener en cuenta al ser humano dentro de su complejidad, y de si tenemos que dedicarnos 2 meses a definir cómo queremos nuestro estado de alarma, oiga, pues tengamos o sea, démonos
ese margen para pensar cómo podemos salir de esto entre todos, contando con que tenemos las escuelas, tenemos la educación, o sea, y probablemente vaya a recibir muchas críticas, pero muchas críticas por lo que voy a decir, pero tenemos una insistencia por mantener la vida pre-COVID que es contraproducente, porque nos dirigimos a una sociedad que no va a respetar la era pre-COVID, pero nosotros insistimos en mantenerla. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente cuando todo el mundo dentro de 5 años esté viviendo otra realidad, nosotros seguiremos viviendo en el medievo pre-COVID y volveremos a tener otra brecha educacional, generacional, productiva y de todo. Entonces, realmente creo que las administraciones tienen que saber que de repente tienen que asumir una responsabilidad que antes no tenían del todo, mientras el resto de la sociedad participamos en definir un futuro mucho más amable con el ser humano y su concepción ciudadana. ¿Cuáles son los intereses que quieres mantener? ¿Quieres seguir manteniendo el mismo sistema sanitario o quieres una poquita más? ¿Quieres mantener el mismo sistema educativo o quieres darle una vuelta? ¿Quieres mantener el mismo sistema de pensiones o merece la pena que vayamos trabajando sobre ello? Y creo que esto que comentabas antes, Ángel, Juan, sobre sistemas más abiertos, más porosos, más participativos, creo que tendrían que ser el futuro y no nos tendría que dar miedo. Y lo podemos hacer en Europa, no lo pueden hacer en China. Que esa es la gran verdad. O sea, en China hay procesos que no se pueden dar, porque ni siquiera culturalmente están abiertos a ello. Y nuestra ventaja competitiva, volviendo a dinámicas de mercado, es que nosotros hemos estado desarrollando durante muchísimo tiempo capacidades, que son personas con una capacidad crítica, analítica y innovadoras y todo eso. Pues pongámoslos a trabajar por un futuro mejor. ¿Me estoy yendo por cerros de Úbeda y todo eso? Puede que sí, pero echo de menos el que la gente esté más cerca de las cosas que le tocan, las cosas del comer, como dice uno de mis compañeros del grupo municipal. Y creo que tenemos que recuperarlo, pero vamos, a marchas forzadas. Sí que es verdad que nos cuesta adaptarnos al cambio y eso hace que nos agarremos a lo que teníamos antes y nos cuesta vivir un cambio de un modelo desgarrador que nos han cerrado todos en casa y queremos recuperar lo que sea, porque tampoco le vemos salida al final del túnel. Yo creo que si viéramos una salida o hubiéramos planificado o dijéramos, bueno, vamos a aprovechar este tiempo para planificar el futuro, sería posible. Pero nos aferramos al pasado porque no vemos un futuro y la incertidumbre nos tira para atrás. Sí, a mí me gustaría saber algo más de esos grupos de expertos que aparecieron en el inicio de la pandemia, de asesores, ¿no? Para pensar sobre el mañana, ¿no? Porque tengo la suerte, iba a decir, de vivir en las afueras de Madrid y era tan gozoso ver Madrid tan limpio en los tiempos duros del confinamiento, que era una manera de alejarse de la tristeza que parecía que provocaba la situación, ¿no? Claro, ahora me asomo a las 6 y vuelvo a ver los atascos que veía antes. Y entonces, en línea con lo que dice Marc, dices, nos hemos parado a pensar en ese modelo que impida que se vuelvan a producir situaciones como estas, porque esta situación se ha producido porque hemos querido, porque lo hemos provocado, porque estaban sonando todas las alarmas de ese modelo obsoleto de la era industrial, estaban sonando y las hemos desatendido. Y sí, yo en ese sentido soy pesimista, más que tú, Maison, en el sentido de que creo que en los próximos meses, en el muy corto plazo, de hecho ya lo estamos viendo, ¿no? Va a haber una confrontación entre quienes ya no están intentando volver a la normalidad que hemos dejado atrás, sino incluso unos pasos más atrás. Porque estamos viendo regresión de algunas situaciones, por ejemplo, en cuestiones de igualdad de género, en cuestiones de violencia de género, estamos viendo pasos atrás, estamos viendo pasos atrás en derechos y libertades, y eso va a confrontar con quienes estamos empeñados en construir una nueva realidad, y entonces la tensión va a ser fuerte.
Y además se cruza con factores como las brechas generacionales, ¿no? Las diferencias generacionales, de la añoranza del pasado de las personas más mayores y los deseos de salir cuanto más rápido mejor de estas situaciones de los más jóvenes. Ni unos ni otros, en el consenso está la virtud, ¿no? Pero atisbo tensiones cada vez más fuertes, con elecciones a la vista además en la primera potencia mundial. Sí, además es que Marc sobre esto nos puede dar primicias. Dalas. No, el martes son las elecciones y está siendo muy intenso aquí la campaña porque no creo que podamos decir el martes por la noche quién ha ganado, va a ser muy complicado. Así que puede ser que hasta finales de diciembre no sepamos quién han ganado las elecciones americanas. Pero el problema aquí, yo salí en La Vanguardia un artículo, ¿no?, sobre si es posible una guerra civil, que el 60% de los americanos ve posible una guerra civil si gana uno o si gana el otro. Porque, digamos, el nivel de separación que hay aquí o de brecha entre la gente es enorme. O sea, digamos, las dos grandes cadenas de televisión, me acuerdo un día a principios de septiembre que me conecté, que son Fox News y la CNN. Entonces, pongo Fox News y dicen, no, porque Joe Biden está senil, ya no está capacitado para la presidencia. Bueno, cambias a la CNN y el mismo, o sea, 2 minutos después, no, porque a Donald Trump no puede la presidencia porque le han dado embolias y no está preparado. Con lo cual, están hablando cada uno a gente diferente y ya no hay un espacio común para poder hablar. Y en Estados Unidos el sistema democrático tiene carencias, como todos los del mundo, pero digamos los lobbies y los intereses realmente han abierto un espacio y han corrompido todo el sistema político. Digamos, en Estados Unidos se considera que el dinero es la capacidad de poder hablar, ¿no? Es free speech. Con lo cual, todo es quién gasta más dinero y no están limitadas las contribuciones de campaña. Pero un poco también el sistema electoral americano hace que las elecciones presidenciales, y ya sé que me estoy yendo por los cerros de Úbeda, pero dependan en 2 o 3 estados clave y en los cuales la batalla va a ser judicial, no va a ser una batalla por las urnas. Por ejemplo, la batalla va a ser por Pensilvania, así como en las elecciones de 2001 fue por Florida. Este año será por Pensilvania, donde la Corte Suprema de Pensilvania ha dicho que las papeletas que lleguen por correo se pueden abrir hasta 3 días después de las elecciones y la Corte Suprema de Estados Unidos ha dicho que no tiene tiempo de revisarlo, si esto es válido o no, y los republicanos han dicho que gane quien gane lo van a luchar a nivel judicial, con lo cual estamos en un sistema donde las elecciones las va a determinar la judicatura, una judicatura que está por 6-3 a favor de los conservadores y que acaban de instalar de manera express a la última jueza. Bueno, no sé si se daba aquí una explicación un poco de las elecciones americanas. A mí me parece... Pues sí. Perdón, María. No, María, por favor. Solo quería decir una cosa rápida y es que efectivamente creo que has puesto un ejemplo muy bueno de cómo esa tensión directamente afecta a la democracia y cómo además yo creo que hay 2 conflictos, no solamente el de la propia población, que probablemente si ejercitamos más la democracia como ejercicio de hablar, probablemente consigamos reunirnos, sino también en el hecho de que muchas de las potencias mundiales y además de las emergentes en todo el sur global no son democráticas y yo creo que también ahí la democracia tiene un gran, bueno, no solamente de las emergentes, sino de las que son primera potencia mundial ahora, tiene un gran conflicto. Y solamente una
un pequeño apunte sobre ese nuevo modelo, quizás para que Juan no sea tan pesimista. Creo que la cooperación está hablando de ello desde hace muchísimo tiempo y, por supuesto, los medioambientalistas, pero concretamente es una buena noticia, yo creo que de la Agenda 2030 hablemos tanto. Es verdad que para nada es la panacea y que requiere de bajarla a todos los niveles, requiere de crítica y de ampliar ODS, ¿no? Pero creo que tenemos que caminar más hacia esa cooperación. A mí me sorprende mucho, porque yo vengo de ahí, que estos ambientes de crispación no existen en el contexto de la cooperación, de que ahí de verdad aunamos fuerzas, trabajamos por objetivos de largo plazo y sobre todo por crear un nuevo modelo. Entonces creo que sí hay muchísima gente que está pensando ahora en ese nuevo modelo que no le ha pasado por encima a la pandemia, sino que realmente lo han aprovechado para decir, obviamente esto ya no da para más, este modelo de producción es insostenible y tenemos que realizar un cambio. Entonces creo que necesitamos más cooperación también por hacer publicidad hacia el sector. No, yo creo que existen espacios de debate y de diálogo, y yo creo que Talento para el Futuro es uno de ellos, al que os invito que os suméis, pero hay otros. Lo que pasa es que no se les está dando un espacio de centralidad, porque al final, ¿qué es lo que venden en la prensa? Pues yo creo que todos sabemos cuál es el programa de televisión más visto, y las batallas las batallas de gallos entre las personas que participan en ese programa venden más que debatir sobre el futuro. Sí. Pues casi me gustaría cerrar con esta última reflexión. Hemos estado hablando de instituciones, de partidos políticos, de la administración, de la tecnología, de geopolítica, de qué pasa en Estados Unidos. Bueno, ¿y qué hacemos con los ciudadanos al final? O sea, quiero decir, ¿hay algún margen para que desde la ciudadanía se haga algún cambio a favor de todo el sistema? Yo antes he dicho que teníamos que ser más participativos, pero eso no significa que sea la solución que tenga que venir dentro de la sociedad. Me encantaría e invitaría a todo el mundo a hacer esa reflexión. Pero vosotros veis que hay margen dentro de cómo está estructurado el sistema, de que la ciudadanía empiece a tener un rol. Bueno, Marc decía de talento para el futuro y los esfuerzos que están haciendo. María también hablaba de un espacio para hablar sobre todos los temas que nos implican. Necesitamos más, necesitamos estructurarlos. ¿Cómo los veis? Casi voy a empezar por Juan. Vale, porque quedaba que yo diera esa fórmula. Bueno, pues mira, algo tan sencillo como lo que estamos haciendo, ¿no? Esta es una de las pruebas de cómo la tecnología puede empoderar a la ciudadanía, al talento, a las ideas. Lo que hay que tener es la voluntad de hacer las cosas, hay que tener voluntad de a las 7 de la tarde de un jueves conectarse a Instagram o a Zoom, como estamos, y hablar de estas cosas y compartir ideas y propuestas, ¿no? A mí no sé, acerté con una frase que me tuitean mucho, ¿no? Lo que no se sueña no se construye, pero la frase continúa, ¿no? Para construir un nuevo edificio se necesitan planos, se necesitan objetivos, se necesitan visión y valores, términos casi clásicos, pero además se necesita poner ladrillos, o sea, trabajar mucho. Por eso decía que yo resido en el tecnooptimismo humanista, pero también en el activismo. Y activismo es esto, es participar, es contribuir, es buscar aportación de valor, informarse, adquirir conocimiento cuesta mucho, compartirlo cuesta mucho también, aceptar y reconocer la voz y las ideas del otro, la otra, pues también requiere un esfuerzo, requiere abrir la mente y asumir con humildad las propias carencias. Y dices, bueno, pues vaya parrafada. Ya, pero es que hay que empezar por los principios. ¿Qué he respondido? Habéis quedado muy callados, no sé. No, nos ha parecido fantástico. Coincido contigo que hay que empezar por los principios, por los que la gente recupere otra vez la ilusión por compartir, por estar en estos debates, por aclarar ideas, por seguir aportando valor, y creo que eso es lo que nos motiva a estar hoy a las 7 de la tarde, o casi las 8 ya, compartiendo todas nuestras impresiones y echando de menos a que nos unamos más personas a esas reflexiones, ¿no? Pero del mismo modo, si María y Marc queréis participar en la reflexión, más que bienvenido. Yo lo que solamente quería añadir es que el espacio existe.
O sea, el espacio para el cambio y para la participación existe, pero cuesta trabajo y no llegará de arriba. Tiene que ser de abajo para arriba. Pero el espacio con creatividad, con creatividad y con voluntad se puede llegar muy, muy lejos para conseguir el cambio sin tener que hacer grandes cambios institucionales. Yo solo diré una cosa rápida y es, me quedo con lo que antes ha dicho Juan, de que quien quiere puede, también en los ciudadanos. Creo que la democracia no es solo un sistema político, un sistema más normativo e institucional, sino que es el ejercicio diario y que es mucho más amplio de lo que podemos imaginarnos. Entonces, solo esa toma de conciencia y ese extender lo público y hacerlo, porque estamos todos los días en las redes, o sea que se puede hacer, creo que simplemente hay que entrenarse, hablar de ello y efectivamente abrir esto, ojalá a cafés personales o presenciales, pero abrir esto a una discusión más cotidiana. Sí. Bueno, nosotros seguimos en los bares o donde se pueda, en Zoom, ¿no? María y yo tenemos la firme convicción de que esto es el inicio. Ahí lo dejo. Todo lo ambiciosas que somos, porque creemos que esto merece la pena el seguir debatiéndolo, seguir ramificándolo. Ahora estamos en el momento ese de divergencia, convergeremos hacia cosas más concretas, pero es un lujo compartir esta tarde con vosotros, haber hablado, compartir impresiones, inquietudes, aspiraciones de futuro y sobre todo ver que a pesar de que Juan solo está en el tecno-optimismo, poco a poco yo creo que le traeremos al optimismo en general, pero se aprecia muchísimo todo lo que nos has comentado y lo dicho, seguimos en otros muchos foros. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Cualquier duda, yo creo que todos estamos en las redes y nos pueden buscar y comentar, pero nos vamos, con todo esto nos veremos la semana que viene y compartiremos más impresiones sobre este nuevo contrato social. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Gracias a vosotras. Mar, gracias. Adiós. Chao a todos. Nada, muchas gracias, Maisun. Estamos terminando. Estoy dándole a terminar la grabación en Instagram porque esto estaba pasando por Instagram. Ha sido un poco jaleo porque en algún momento se ha parado, ha estado tal. Afortunadamente lo he grabado, no os he preguntado antes, así que 1000 perdones, os pregunto con delay sobre la grabación. Y muchísimas gracias a todos. Yo creo que tanto desde Talento para el Futuro como los proyectos que lleva María o Telos y otras muchas iniciativas que lleva Juan, seguro que nos dan para hacer muchísimas otras actividades porque al final hay mucho que hacer y todos somos unos motivados de la vida para seguir haciéndolo. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo y vuestro entusiasmo. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Adiós.